Hola, en este video realizaré 5 circuitos que nos mostrarán funciones de distintos componentes como los diodos, los transistores o un SCR. También cómo crear una frecuencia y escucharla a través de una pequeña bocina. Para nuestro primer circuito o experimento necesitaremos únicamente una LED, una resistencia, esta es de 330 ohmios, un diodo y una batería. Este circuito se utiliza para poder ver cómo funcionan los diodos. En este caso podemos ver que al conectar la batería, la LED se enciende y tenemos el circuito conformado por el diodo, la resistencia y la LED, pero hay una pequeña curiosidad y se trata de la función del diodo, que al ser conectado de una forma puede permitir que la corriente fluya a través del circuito, pero al ser conectado de otra forma lo que hará será bloquear la corriente. En este caso es lo que está sucediendo, ya que su cátodo está conectado a este punto y el ánodo está conectado a este punto. En el ejemplo que vimos al principio, cuando la LED se encendía, esto estaba al revés. Eso sucede ya que la característica del diodo es que cuando su cátodo está conectado al punto negativo y su ánodo al punto positivo, permitirá la corriente, y cuando esta es al revés, bloquea la corriente. Y esa es la función del diodo. Para el siguiente experimento necesitaremos una LED, una resistencia nuevamente de 330 ohmios, un SCR y una resistencia de 1000 ohmios. En este circuito podremos observar cómo funciona el SCR. Acá tenemos un circuito ya armado con el SCR. Tiene la particularidad de tener esta parte extra que se le llama compuerta. En este experimento podemos ver que si hacemos conexión con este cable de la resistencia de 1000 ohmios a la compuerta, la LED se encenderá y permanecerá encendida, lo que quiere decir que habilitó la corriente para que fluya a través del circuito. Y nuevamente, si conectamos la batería, la LED permanecerá apagada, lo que quiere decir que el flujo de la corriente se ha bloqueado de nuevo hasta que hagamos contacto con la corriente positiva que viene de la resistencia a la compuerta. La LED volverá a encenderse, y esa es la función de un SCR. Para este tercer experimento necesitaremos una resistencia de 330 ohmios, una resistencia de 6800 ohmios, dos LEDs, un transistor PNP y un switch pulsador normalmente abierto. Este circuito nos ayuda a probar la función de un transistor NPN. Estos constan de tres partes: el colector, el emisor y la base. Acá podemos observar que al presionar este botón, una de las LEDs brilla mucho más que la otra. Esto es debido a que la corriente que pasa a través de la base del transistor es mucho menor, pero la corriente que está conectada al colector se amplifica. Por eso es que ocurre esto al presionar el botón, lo que quiere decir que nuestro transistor está funcionando correctamente, ya que la base controla al colector. Entonces, a más corriente haya en la base, más será la corriente en el colector y será mucho más amplificada. Y así es como podemos observar la función de un transistor NPN. Para este experimento necesitaremos básicamente los mismos componentes, con la diferencia de que ahora tenemos un transistor PNP. Este circuito nos mostrará exactamente lo mismo que el anterior. Al presionar el botón, una LED se iluminará más que la otra. El cambio que ha habido aquí es la conexión, debido a que, como indica su nombre, este transistor está conformado de positivo, negativo y positivo. Entonces la forma de conexión debió cambiar a invertirla para que funcione, ya que es lo opuesto al transistor que vimos anteriormente. Pero la función sigue siendo la misma. La base controla al colector
y este colector amplifica la corriente y una LED se ilumina más que la otra LED. Esto también nos ayudará a comprobar que nuestro transistor está funcionando correctamente y poder ver cómo funciona este también. Para el siguiente experimento necesitaremos una bocina de 0.25 watts, un capacitor de 0.1 microfaradios, una resistencia de 120.000 ohmios, una resistencia de 10 ohmios y un transistor NPN y uno PNP. Como podemos observar, lo que tenemos aquí es una bocina que está en un tono constante. Esto es debido a que nuestro circuito es básicamente un oscilador, el cual genera una cierta frecuencia debido a la corriente y los componentes que conforman el circuito. En este circuito de pocos voltios tenemos aproximadamente 500 hercios. Esta frecuencia puede variar, siempre depende del valor de las resistencias y del capacitor. Si tenemos valores más grandes de resistencia y de capacitor, la frecuencia sería menor. Como podemos escuchar, es un sonido constante que el circuito básicamente le ordena a la bocina a emitir. Los hercios son básicamente ciclos por segundo y lo que estamos escuchando serían básicamente 500 ciclos por segundo, y que, como se mencionó antes, se le denomina 500 hercios. Esta señal se le llama señal de audio, ya que son frecuencias que varían de 10 hercios a los 20.000, en donde tenemos un rango en el que podemos escuchar perfectamente con nuestros oídos las frecuencias. Pero cuando sobrepasa los 20.000 hercios ya se consideran radiofrecuencias, ya que no podríamos escucharlas. Y bien, eso es todo. Agradezco su atención y espero haya sido de su agrado.